Saludos todos. El Atrévete investiga, en difundiendo el conocimiento, tenemos el placer de presentar al señor David Mauricio Sáenz, doctor en ciencia en Ingeniería de Sistemas y Computación y magíster en Ciencias Matemáticas Aplicadas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Sin número de publicaciones, verdaderamente se ha dedicado a trabajar la ingeniería, los sistemas y en ello la inteligencia artificial. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en entender qué hacer con la inteligencia artificial y cuáles son sus avances y depara el futuro, lo trabajemos con inteligencia artificial. Bienvenido a tu canal, David. Gracias, Lola, por la invitación aquí con tus seguidores. Muchísimas gracias por estar presente aquí en el canal de Atrévete. Gracias a ti por aceptar esta invitación. David, entendido que tienes un amplio conocimiento o más aún, tu carrera está expuesta, metida en lo que es la ingeniería de sistemas, los softwares, la tecnología y con ello la inteligencia artificial. Sé que hay mucho por hablar, sé que hay muchos temas los cuales se abren ante estas perspectivas. Sin embargo, me gustaría bajo tu modo de ver las cosas, tu base, tu educación, podernos enfocar a nosotros, los simples usuarios, qué cosa es inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación. Hay varias áreas de saber. Una es la ciencia de la computación. Esta a su vez tiene varias ramas: la ingeniería de software, la base de datos, la computación gráfica. Hay un área que es la gestión de tecnología. Hay un área dura que se llama programación matemática, y entre esas ramas se encuentra la inteligencia artificial. O sea, una rama de la ciencia de la computación cuyo objetivo es desarrollar sistemas de computación con características de inteligentes. Entonces la cuestión es, ¿y qué es inteligencia? ¿A qué te refieres con inteligente? Pues nos referimos a aquellas características que nosotros como humanos consideramos inteligentes, como razonar, percibir, comprender, inferir, ¿no? Resolver problemas. Entonces la idea es desarrollar software que puedan tener estas capacidades, entre comillas, inteligentes. Bravo. Y dime entonces, ¿la inteligencia artificial es capaz de procesar grandes cantidades, grandes volúmenes de información? Y creo que principalmente en muy poco tiempo. Y esto no solamente es una situación de aprendizaje y de raciocinio, sino que se puede reducir la parte de tiempo y de trabajo que tiene el ser humano al procesar esta data. ¿Así es? En efecto, gracias a la computación, desde hace décadas se viene reduciendo el tiempo para procesar los datos. Incluso hay una área dentro de la computación que se llama Big Data, que se orienta justo al procesamiento de grandes cantidades de datos y en diferentes formas. Y ahora con la computación cuántica, pues todo ese procesamiento va a ser prácticamente en tiempo nulo. Y la idea de la inteligencia artificial es resolver problemas muy complejos y que gracias a la computación cuántica o a las computadoras cada vez más avanzadas, pues que se puedan resolver así de inmediato.
Wow, claro. Esto nos da pie a pensar que, ya que la máquina está haciendo nuestro trabajo, nosotros podemos dedicarnos a otras cosas, pero ¿es la máquina la que va a poder trabajar por nosotros? Buena pregunta. Vea, en el mundo los sistemas de información fueron introduciéndose en países avanzados en la década del 50, 60. Se comenzaron a desarrollar diversidad de sistemas de información. Aquí en el Perú esto fue más o menos gracias a la introducción de las PCs, las computadoras personales, en la década del 80, donde las medianas y grandes compañías comenzaron a automatizar sus sistemas, que eran manuales. ¿En qué Entonces, año fue eso? en la década del 80 más o menos. 80, wow, bastante atrás, ¿no? O sea, en ese periodo teníamos grandes procesadores, equipos de procesadores de datos. Por ejemplo, una gran compañía podía tener 30, 40 personas procesando los datos contables, los sistemas de planillas. Era un trabajo manual, Claro. pero que con la computación pues se redujo a que fuera un software que hiciera todo ese trabajo y alguien tenía que ingresar los datos. Ya no requerías un equipo de 30, 40 personas, sino quizás una o dos personas. Y en unos casos hasta ni personas. Mira, Entonces haya ocurrido ese proceso donde se reduce, las personas pierden sus, digamos, empleos o las personas dejan de hacer una actividad porque el software lo hace. Entonces la cuestión sería, ¿y qué hacemos con estas personas? sí. Entonces hay que hacer otro tipo de actividad, ya no una actividad, en ese caso, esa actividad monótona, rutinaria, pasó a ser hecho por los sistemas de información. Ahora ocurre una cosa similar en el caso de la inteligencia artificial, porque uno decía, bueno, entonces lo autónomo, lo aquello que es algo eh, monótono, algo que es rutinario, lo hace el sistema de información. Pero el trabajo pensante, como lo hace un médico especialista en detección de tuberculosis, por ejemplo, que se ha entrenado mucho para poder detectar, para poder interpretar una imagen, es un trabajo pensante, inteligente, con mucho conocimiento. Y la cuestión es, si tú me dices que el sistema inteligente, la inteligencia artificial, hace cosas con inteligencia como lo hace el humano, pues sí, eso también ya lo está haciendo la máquina. O sea, actualmente existen muchos trabajos en el ámbito científico publicados y que ya están trasladándose gradualmente a la sociedad para problemas que el humano lo hace, que el humano experto desarrolla, pero que ahora la máquina lo hace. Y en muchos casos lo hace mejor. Ok, ¿esto qué significa? De que el análisis de datos basados en la inteligencia artificial son más precisos y esto, por tanto, hace que las decisiones que se tomen basadas en esta información, en estos resultados, sean unos análisis mejor informados y que tengan mejor objetividad. La inteligencia artificial se ha ido aplicando ya hace décadas a problemas muy puntuales. Para problemas muy puntuales, él ha aprendido a resolver problemas muy bien. O sea, el análisis que él hace es, en muchos casos, es muy superior al especialista humano. Mm. Ahora, hay varias etapas de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en una primera etapa están los sistemas basados en reglas o conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el especialista humano tiene un protocolo a seguir, ¿no? Tiene una guía, un procedimiento a seguir para hacer una actividad. El médico, por ejemplo, tiene un protocolo a seguir. Muchos especialistas trabajan con protocolos, con estándares, con procedimientos. Entonces, la idea es introducir ese conocimiento, esos protocolos, esas reglas en un software. Y el software trabajaría tal cual como dice el protocolo, igualito, solo que él no se equivoca.
el humano se puede equivocar, puede interpretar mal el protocolo, puede estar cansado y no aplicarlo bien. Entonces hay una diferencia. El sistema inteligente haría mejor las cosas que un humano, pero requiere que esté todo el protocolo. Por ejemplo, en el caso de la justicia, Oh, nosotros tenemos manuales, código civil, donde están bien claros las acciones, cómo analizar, cómo decidir, cómo penalizar. Hay procedimientos claros. En mucha parte de la justicia, esos trabajos se podrían hacer con un software mejor que el humano, sin corrupción, ¿ok? Sin corrupción, o sea, lo haría mejor, más rápido e inmediato. Esos tipos de sistemas inteligentes se llaman sistemas expertos. qué buen tema, porque evidentemente, bueno, asumo que las máquinas no pueden ser corrompidas, no pueden ser, pero si aprenden, no estoy divagando tal vez, pero si aprenden, porque ese es su proceso de información, su forma de trabajar, también podrían aprender cosas muy malas y trabajar con ello. Mira, te cuento un pequeño, tonto tal vez, experiencia que tuve cuando estaba en mis inicios del uso del chat GPT, que es un tema muy especial, y mis primeros pininos se me ocurrió preguntarle, soy peruana, y le pregunté, por preguntar, la presidenta del Perú. Inmediatamente el chat GPT me contestó, no hay presidenta en el Perú. Existe un presidente, me dio su nombre, cuando había ingresado, cómo ha sido, y me dio unas especificaciones. Me quedé helada, ¿no? Evidentemente, yo no tenía mucho conocimiento sobre él, sobre cómo se hacían estos prompts, estas formas de consultar al GPT, ¿no? Y cuáles son sus limitaciones en tiempo, específicamente de procesamiento, no, sino de información que el chat tiene. Y entonces le aclaré que no era cierto que en la actualidad tal cosa, existe la presidenta y le di nombre y cuando fue puesta en activo. Entonces, esto fue una pequeña experiencia. Después, en otra oportunidad, estaba dictándole a una niña que quería que la apoye en matemática, que en matemática escolar ya se me fue un poco de la cabeza, dicho sea de paso, y me preguntaba sobre los ángulos circunscritos. Entonces yo dije, oh my God, ¿no? Y dije, oh, y le pregunté uno de los problemas que le habían dado a la niña para que pudiera resolver. Claro que yo ya me estaba empapando, ¿no? Bueno, entonces el chat me dice, se procede así, me da los puntos, cada uno de los pasos, me pone detalladamente cuáles son los procesos que se tienen que hacer e incluso me dice, hay que sumar esto más esto y sale tanto. ¡Qué espectacular! Entonces, cuando voy a ver el resultado, se me ocurre revisar. Y había algo así como, paréntesis, más 40, más menos 20. No recuerdo exactamente los números. Y me ponía 60. Te lo juro que en ese momento me hizo dudar. 40 más menos 20 igual 60. A ver, ¿por qué está diciendo esto? Y comencé a retroceder. ¿Cuál es la teoría que se fundamenta esto? Y llegué a la conclusión, entonces le dije, ¿cómo es que resuelves 40 más menos 20 igual 60? Le pregunté a la máquina, al chat, y me dijo, mil disculpas, hubo un error. 40 más menos 20 es 20. Entonces, cosas que las he vivido y que son tan elementales, se dan. Por tanto, si existe la opción del error, pese a que se dice con mínimo error, ya con tonterías se ha podido demostrar de que no hay un mínimo error en muchas oportunidades,
Y no es cuestión de preguntas, porque uno nos dice, te vamos a ver si no sabes preguntar correctamente lo que quieres. Hay que conocer el tema, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ocurre? Bien, buena pregunta. Como dije, para problemas específicos, la IA está resolviendo muy bien, superior incluso al experto en general, para problemas específicos. Y hay muchas publicaciones científicas que se, digamos, muestran esto y que resuelven problemas. Y estos científicos comparan, evalúan, verifican, corrigen hasta que quede bien y entonces se publica. Pero hay trabajos que no han pasado por ese mundo científico. O sea, pero sin embargo ya están aquí, ya están, y ya se están usando, digamos. Están todavía en un proceso de aprendizaje. ¿Ok? O sea, en situaciones genéricas todavía hay fallas, como tú bien lo has colocado. Eh, Hay fallas, sus algoritmos de aprendizaje todavía eh, se basan en datos que están ahí en Internet y basados en esos datos hacen sus inferencias y obtienen una respuesta. Pero muchos de los datos no son correctos y entonces podría tener resultados no correctos. Pero sin duda ha avanzado bastante, o sea, comprende lo que tú estás preguntando. O sea, se han desarrollado algoritmos para esta área que se llama el procesamiento en lenguaje natural de la Increíble. IA. Y entonces entiende lo que tú dices y entonces busca la respuesta a eso. Eh, entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo? Ya. Si yo ya tengo sistemas inteligentes que saben, ya hay un montón de algoritmos que saben resolver problemas, diagnóstico de cáncer coyunturino, diagnóstico de cáncer pulmonar, etcétera. Entonces, yo puedo preguntar a la máquina, ¿no? ¿Puedes hacerme el diagnóstico de María, por ejemplo? Y entonces, la máquina, al comprender lo que tú dices, va a ir a buscar esos software especializados que ya están probados y va a decir, entonces, te va a hacer las preguntas o mándame la imagen del pulmón y el sistema va a dar la respuesta. O sea, eso va a ocurrir dentro de unos años. O sea, dentro de unos años, estos sistemas inteligentes que están probados y que funcionan bien, se van a integrar con chat, los chatbots, se van a integrar con los sistemas que procesan el lenguaje natural y todo va a ser natural. Ya muchas cosas se va a hacer muy rápido. ¿Ya? Esa es una tendencia que va a dar aquí a unos años, vamos a tener esos tipos de trabajos. Ok, pero entonces, cuando estamos hablando de todo esto, y has hablado de en algunos años, o sea, estamos hablando de un futuro no muy lejano, eso está ahorita, en donde la inteligencia artificial va a considerarse como no solamente un apoyo, un aporte, sino una parte fundamental de todos los análisis y va a ser necesario trabajar con ella, ¿no? Porque ahora es como voy a hacerlo, voy a hacer inteligencia artificial, voy a utilizarla, voy a utilizar tal o cual cosa refiriendo a merchandising, en fin, dependiendo de qué cosa es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero esto va a convertirse entonces en un pan de cada día. En efecto, o sea, una vez que se integre los chatbots, el procesamiento de lenguaje natural con los sistemas que ya están probados, esto se integre, pues muchas cosas va a ser así de fácil. Eh, o sea, va a ser muy fácil. El mismo chatbot, como ya entiende cosas, entonces yo lo puedo decir, prográmeme unas interfaces donde con ciertas preguntas pueda yo hacer diagnóstico del cáncer. Y él lo Wow. va a hacer, ¿no? Entonces eso va a ocurrir muy pronto, muy pronto. Solo lo único, tenemos gente que sabe hacer eso en el mundo y en el Perú también,
sea, gente que sabe hacer interfaces, gente que sabe hacer chatbot, gente que sabe hacer inteligencia artificial, etcétera. Entonces, solo se requiere inversión para tener equipos que integren. En el caso de Estados Unidos, hay grandes empresas que tienen y están invirtiendo mucho en eso porque esa es la tendencia. Ellos están viendo de que por ahí es un área muy rentable y grandes empresas ya están contratando a mucha gente y desarrollando este tipo de cosas porque es una gran oportunidad de negocio. En el Perú se puede hacer también, pero se requieren inversiones como ellos están haciendo, ¿no? Porque ahora tenemos condiciones para resolver estos tipos de problemas también. Mira, entre nuestros seguidores hay varias preguntas que están surgiendo, pero una de ellas, acabo de verla, es la inteligencia artificial. A ver, voy a leerla puntualmente. ¿Acaso la inteligencia artificial va a desplazar la actividad humana? Buena pregunta. Como dije antes, en el Perú, en la década de los 80, muchos trabajos de procesamiento de datos que se hacían manualmente pasó a ser hecho por los sistemas de información. Y aquellos humanos tuvieron que dejar esa actividad y dedicarse a hacer otra actividad. Y entonces lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial también va a ser así. O sea, muchas actividades, entre comillas, inteligentes, van a ser hechas por la inteligencia artificial. Entonces el humano va a tener que pasar a hacer otra actividad, quizás un nivel superior a eso, ¿no? Eh, Al comienzo vamos a tener sistemas inteligentes de apoyo a la decisión, porque el sistema me ayuda a mí como médico, me ayuda a mí como juez, me ayuda a mí como gerente a administrar, a monitorear, a diagnosticar, a predecir, etcétera, a tomar decisiones, me ayuda, ¿no? Pero a medida que estos sistemas hagan mejor sus cosas, a medida que estos sistemas, digamos, sean aceptables por la empresa, por el Estado, etcétera, estos sistemas van a reemplazar al humano. O sea, ya no, ¿para qué quiero que tú monitoreas? Que lo haga el software. ¿Para qué yo quiero que tú decidas que lo haga el software que lo hace mejor? ¿No? Oh, Entonces, va a ser así, un proceso global, sí. un momento, pero eso lo que estás diciendo suena bastante fuerte. Estás asegurando de que el desplazamiento va a existir. Estás diciendo de que si efectivamente en la actualidad está poniéndose inicialmente, actualmente, como un apoyo y después va a ser un definitivo apoyo para después convertirse en desplazar al ser humano. En efecto, ya eso viene ocurriendo. Por ejemplo, si tú recuerdas, cuando uno pedía una tarjeta de crédito, uno iba al banco, ¿no? Y entonces te pedía una serie de papeles, información, y luego el evaluador de crédito, que era un especialista, analizaba tu información con la central de riesgo que tiene información tuya, y de luego con todo eso él decidía si a quedar de crédito porque tiene capacidad de devolverla. Pero hoy en día ya no es así. El software lo hace. ¿Okay? El software no solo lo hace, sino se anticipa, sabe quiénes pueden y hasta le dan a los telefonistas, oye, llama a estas personas que son potenciales personas que pueden ya que darle crédito. Y por eso te llama. Pero entonces, ese trabajo inteligente de la evaluación de la capacidad de devolver un dinero, un préstamo, pues lo hace la máquina. Y así como eso, muchas actividades se han ido haciendo actualmente por la máquina. Y ahora va a hacer cosas mucho, mucho más, de una forma masiva. Claro, efectivamente. Recuerdo mucho que cuando la tecnología comenzó a dar sus primeros pininos, entre comillas, y Bill Gates leí un artículo de él que decía, en cada esquina habrá una comunicación a Internet. Y eso sonaba tan loco como si dijeran, no sé, ¿no? Y pasaron los poco tiempo y aparecieron las cabinas telefónicas y ahora no son las esquinas, sino en cada hogar.
También recuerdo mucho cuando entró recién las PC al sistema peruano, y creo que en todas partes del mundo ocurrió lo mismo, eh, y se enfocaron en diferentes áreas, ¿no? Y una de las áreas fue la comunicación, el arte, el diseño gráfico. En esa época yo estaba metida en diseño gráfico, por eso puedo hablar, y muchos compañeros de la línea dijeron, no, que va, la máquina no va a sustituir mi mano experta. Pasó el tiempo y los que tuvimos la suerte de meternos a trabajar con las tecnologías avanzadas, para ese momento pudimos continuar con nuestra labor, mientras que ellos fueron relegados. Así hay muchísimos ejemplos. Recuerdo que en los ministerios había personas, casi siempre un poco adultas, que estaban en una banqueta con una máquina de escribir, que ya era obsoleta para ese momento, esperando que venga un cliente que quería entrar y hacer algún trámite dentro del ministerio, y le decían, ¿qué quieres? Una carta, una esto, ta, 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 y le cobraban. Definitivamente eso ya no lo es. Y de todas maneras la gente ha sido relegada a través del tiempo, relegada por la tecnología, por los avances tecnológicos. El miedo que existe ahora está siendo, me parece, un poco provocado por este bombardeo sistemático que hay sobre la inteligencia artificial. Y uno de estos motivos es inculcar ese miedo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eh, por un lado hay personas que, curiosas, ¿no? Que se meten a, oye, esto me parece interesante y entran al tema, ¿no? Por ejemplo, tú entraste a, o sea, voy a probar el ChatGPT. Pero por otro lado también hay gente que piensa de que estos tipos de tecnologías podrían reemplazar las actividades humanas remuneradas, y hay ese temor de que no uno puede perder el empleo, e incluso uno puede pensar más allá y que qué tal si estas máquinas dejan de obedecer al humano, porque tú le preguntas, quiero saber tal cosa, quiero que hagas esto, pero qué tal si ellos dejan de escucharnos o ellos hagan lo que ellos, ya no lo que tú digas, sino lo que ellos quieran hacer. ¿Es posible? En un futuro, claro que sí es posible, ¿no? O sea, darle la autonomía a la máquina, o sea, hacer que la máquina pueda tomar sus propias decisiones. Y eso no es de ahora, ya hace algunas décadas existen estos tipos de problemas. Por ejemplo, si yo lanzo un robot a Marte y no puedo yo controlarlo, pero yo le digo una misión, mira, tu misión es analizar muestras y mándeme la información. ¿Cómo lo haces? Tú ves cómo lo haces. Entonces la misma máquina se autoprograma. O sea, ese es un problema de la autoprogramación, hacer que la misma máquina se autoprograme para alcanzar la meta, como nosotros. Nosotros humanos nos autoprogramamos. Uno dice, yo quiero ser ingeniero. Ok, desde niño estoy pensando, quiero ser ingeniero. Entonces me autoprogramo para alcanzar esa meta. Estudio más, voy a postular a la universidad, paso los cursos. Me autoprogramo, ¿no? Yo tomo mis decisiones, me programo para llegar a esa meta. Pues la máquina ya hace décadas viene haciendo también esas labores. Se hacen algoritmos de la autoprogramación para que la misma máquina pueda autoprogramarse por cuenta propia y llegar a la meta. Pero si vamos un poquito más allá, yo le doy una meta a la máquina, pero si ya no le doy la meta, y si él puede crear sus propias metas, digamos, si él dice, siempre estoy recibiendo órdenes, ¿no? Contrólame no sé, un navío, contrólame un avión. Los aviones tienen muchos sistemas para su control. Y si él dice, bueno, mejor yo pongo mis propias metas. O sea, si él tuviera la libertad de decidir en cuáles son sus metas, es algo que sí puede ser preocupante.
porque quizás las metas que él tenga, a que él se ponga, no sean acorde al humano, y al contrario, podría ser en contra del humano. Eso es algo que puede ser peligroso, ¿no? Mira, acá hay una pregunta que dice, doctor David Mauricio, bajo, bajo los puntos que usted está estableciendo, entonces no sería conveniente regularizar, normalizar el uso de la inteligencia artificial. Parece interesante este tema, que ya algunos empresarios y algunos científicos en el mundo han planteado que es necesario reglamentarlas, ¿no? La inteligencia artificial eh, es una herramienta, podemos pensar, una herramienta que puede contribuir mucho en el desarrollo de la humanidad, pero como toda herramienta también puede ser mal usado para las guerras, puede ser mal usado para la destrucción. Por un lado, por ahí se requiere algún tipo de reglamentación. Pero por otro lado, eh, también no podemos negarnos de que muchas veces se establecen reglas y normas que en las prácticas solo unos lo aplican y otros no lo hacen caso, siguen avanzando, porque a veces se ven como oportunidades de negocios. Sea, yo creo que es muy difícil establecer reglamentos en la inteligencia artificial, porque muchos países, sobre todo los países avanzados, ellos sin duda no van a aplicarlo. Ellos van a seguir con sus metas y objetivos. Pues, no le interesaría. Regularizar. Claro, si yo lo regularizo, si yo me controlo y el otro lo estará controlando, Oh, my God. entonces esto se pierde. Creo que es algo difícil de hacerlo, ¿no? Pero quizás desde el punto de vista científico se puedan establecer algún tipo de programas o un tipo de, um, digamos, algoritmos que, digamos, como que se infecta. Podríamos pensar en eso, ¿no? Quizás como un virus que entre a la Claro. red, que entre a la red y que de alguna forma pueda monitorear los sistemas inteligentes para evitar una catástrofe o quizás que pueda controlar ciertas cosas como para evitar que el sistema inteligente vaya en contra de nosotros. Quizás esos tipos de cosas se puedan hacer, ¿no? Cosas muy avanzadas que se puedan meter en los sistemas para controlarlo en ciertas cosas o limitarlo en ciertas cosas, ¿no? Pero estamos pensando todo eso a futuro, porque eso no es de ahora, en el futuro se podría hacer, pero que sería un camino más que una regulación. Claro. Interesante. Estás hablando de la creación de un antivirus que enfoca justo el virus del maltrato, de los problemas que pueden ocasionar el uso de la inteligencia artificial. Ahora, hoy en día, existen antivirus sobre un montón de cosas y a cada rato sale virus. Entonces, tal vez ese sea un mecanismo apropiado. Y ¿No? claro, ¿por qué pensar en, así como la inteligencia artificial tiene autonomía, podríamos colocar una especie de ser inteligente que pueda controlar a los otros seres inteligentes, que no lo pueda monitorear? Quizás esa sea una salida. Pero esta es una guerra de poderes en realidad, ¿no? Los más grandes, el pez grande se va a querer comer al pez pequeño, siempre. Y Mauricio, una cuestión, tengo entendido de que tú desde el año 2018 formas parte dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, de un grupo, eso de coordinación para la inteligencia artificial. Y Ah,
Bien, en efecto, la Universidad Mayor de San Marcos promovió la formación de grupos de investigación. La universidad tiene algunas centenas de grupos de investigación en varias áreas y en el área de sistemas informática se constituyó un grupo llamado Inteligencia Artificial. Entonces, este grupo tiene el fin de promover el desarrollo de la inteligencia artificial eh, para problemas del país en diversos temas eh, y que lo vemos más del punto de vista de formación, porque formamos estudiantes de pregrado, maestría y doctorados, y por un lado formamos investigadores, a la par resolvemos problemas, y bueno, y luego estas se pasan a las instituciones para que ellas puedan usarlas. Hemos visto diversidad de problemas, tanto en la educación como en el área de salud, en el área de finanzas. Por ejemplo, un tema que hoy estamos entrando a un proceso de validación es la datación de quimosis. La datación de quimosis, quizás pueda mostrarte algo. La datación de quimosis trata sobre identificar el tiempo de vida que tiene un moretón, un golpe, ¿no? Mira, pero ¿y para qué usted quiere saber eso del tiempo de vida de un moretón? Pues en el mundo hay mucha violencia y muchos juicios también por eso, por violencia a un niño, a una madre, a una mujer, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que hay aquí es que cuando tú tienes un moretón, la persona valiente, porque no todas las mujeres van a la comisaría, hacen la denuncia, las mujeres que finalmente decidieron hacer la denuncia, hacen la denuncia, se establece un proceso donde se va a analizar, dentro de ese expediente, se va a analizar el moretón, se va a analizar el golpe que tiene la persona. Y, a ver, luego de varios meses, esto finalmente llega al juez, el que analiza esa imagen o ese moretón es un especialista, un médico legista. Entonces, el médico legista tiene una tarea, que es saber cuándo ocurrió eso, ¿no? Entonces él, de acuerdo a su expertise, a sus años de experiencia y una serie de conocimientos, porque no es tan fácil detectar el tiempo de un maratón, depende mucho del color de la piel, depende si la persona es joven, depende de dónde fue el golpe, la intensidad de golpe, o sea, depende de tantas variables que fácilmente uno se puede equivocar. Entonces el médico legista puede decir, mira, a mi entender, a mi juicio, este moretón tiene 5 días. Pero la mujer hizo la denuncia diciendo que fue ayer. Y esa información llega al juez. Finalmente, después de varios meses, el juez tiene que decidir. Y entonces tiene una información que dice, que la mujer dice, fue ayer, y la otra que el especialista dice que tiene 5 días. Entonces el juez tiene que decir, ¿a quién tú creerías que hay que hacerle caso? ¿A la mujer que hizo la denuncia o al especialista que dice otra cosa? Definitivamente yo creo de que no hay que poner en tela de juicio eso. Si hubo el golpe, lo hubo. Lo digo, ¿eh? Yo como mujer. Claro, pero uno dice 5 días, el otro dice que es un día. Claro, sí hay que decidir. Ujú. Es decir, ¿quién tiene la razón? El juez dirá, pues el especialista tiene la razón, esta mujer está Así es. mintiendo. Está mintiendo, entonces dice 5 días, este está mintiendo, entonces el caso se archiva. Ay, qué horror. Pues, o sea, por un error del especialista, el caso se archiva. Y tenemos casi 80% de los casos que se archivan. La falla humana. Ujú. Y entonces eso no es justicia. O sea, se esperan meses y meses y muchos casos se archivan. Y esto va más allá, incluso tenemos el feminicidio, etcétera, porque la justicia no está actuando oportunamente y correctamente porque hay estos problemas técnicos. Entonces, y nosotros hicimos un trabajo sobre esto, la datación de la equimosis, y a través de los algoritmos de
de Deep Learning, se llama, es un algoritmo de aprendizaje profundo, conseguimos casi 98% de precisión. O sea, de 100 casos, 2 se equivocaban, pero 98 no se equivocaban. Claro, la Cuando, precisión es mayor. cuando el humano tiene una tasa de error más del 50%, mucho más del 50%. Hay muchas investigaciones que dicen que el especialista humano en esta clase de problemas es muy alto, es peor que la moneda. Lanza la moneda y salió caro sello, es peor que eso, porque es un problema complejo. Como es un problema complejo, ciertamente hay errores humanos. En cambio, la máquina detecta cosas que el ojo humano no detecta. Consigue establecer las relaciones entre los datos y en la fecha que ocurrió, o sea, establece esos vínculos tan complicados y consigue obtener un resultado muy elevado. En algunos periodos de datación llega al 100%, en otros llega al 98%, en otros 90, 99%, pero funciona muy bien. Entonces, esos tipos de problemas que hemos visto en equimosis, en diagnóstico de cáncer de cuello uterino, en diagnóstico de la enfermedad en el ojo, en teratoconos, y así. Tenemos otros trabajos incluso que van mucho más allá. Ahora que tú mencionaste el ChatGPT, por ejemplo. ¿Y por qué no pensamos si el científico que prueba todo lo que hace y tiene un juicio de pares, o sea, hay muchos especialistas que analizan sus documentos antes que sea publicado? O sea, si ese científico que está publicando y que tiene conocimiento muy certero, muy validado, muy verificado, etcétera, la cuestión sería, ¿y por qué no usamos ese conocimiento? Entonces, hemos hecho un trabajo eh, que trata de que el programa lee los artículos científicos en cierto problema específico, ¿no? Y le preguntamos, mira, a ver, tengo un paciente que tiene estos síntomas, ¿qué me recomiendas? Y el sistema, como ya aprendió, puede recomendar basado en el conocimiento científico, no el conocimiento que tiene Internet, que muchas cosas están equivocadas, cuando tú preguntas, sabes cualquier cosa, sino basado en los artículos científicos. Bueno, haciendo varios ajustes también, hemos conseguido altas tasas de, de aciertos y el sistema se equivoca muy poco y responde a esos tipos de problemas, ¿no? Estamos desarrollando esos tipos de trabajos tanto en el área de salud, donde principalmente estamos viendo, ¿no? Ujú. La verdad de que la balanza ahorita, en estos momentos, eh, pesa más para el lado del beneficio. Esperemos que nunca dé el vuelco, aunque es probable porque somos seres humanos y los seres humanos trabajamos las cosas para bien y para mal. Hay varias preguntas que se quedan en el tapete, como por ejemplo, cómo aplicarlo en la educación. Hay otros que hablan sobre cuán importante viene a ser los estudios de investigación apoyados en la inteligencia artificial. Estas preguntas esperemos poderlas irlas respondiendo directamente ya por el chat, pero lamentablemente el tiempo siempre nos juega una traición en este caso y todo tiene que tener su fin. De verdad, David, eres una persona muy amable en haber aceptado esta entrevista. Las cosas que tenemos para un futuro con la inteligencia artificial recién la estamos viendo. Según todo lo conversado hoy día, esto es un ángulo que cada vez se abre más y más. Esperemos de que no llegue a un abismo que, y que nos lleve a un caos verdadero y tengamos que regularizar o surgir. Yo considero que el ser humano siempre es capaz de mejorar los errores. Y apoyados en inteligencia artificial creo que va a ser más fácil. Si me Muchísimas permites, gracias, David. si No me sé si tienes permites, algo más que agregar. sí, sí, por favor. Quería agregar dos cosas. Quizás por las propagandas que hay, la gente está, digamos, ahora
entendiendo un poquito de la inteligencia artificial, pero esto no es reciente. La inteligencia artificial como tal tiene ya algo de poco más de 2000 años. Los griegos ya hablaban y discutían si que es posible que un ser que no está hecho por proteínas, o sea, un ser no humano, pueda también pensar, razonar. No un animal, sino una piedra. ¿Será que es posible que ellos también puedan razonar? O sea, el tema de la inteligencia artificial no es de ahora. Y luego, al transcurrir los tiempos, se han intentado desarrollar máquinas para que puedan hacer algo de estas cosas inteligentes. Y gracias a la computación, muchas de estas ideas se han ido plasmando. Los primeros algoritmos del machine learning o del aprendizaje automático aparecen, o de las redes neuronales, aparecen recién en la década del 40, 1947. O sea, en ese periodo ya se estaban haciendo estas cosas. Los algoritmos de aprendizaje automático, esto es la capacidad de aprender cualquier cosa, aparece en la década de los 80. Ya comienzan a desarrollarse estos tipos de algoritmos. Entonces, no es reciente. En el mundo científico existen maestrías y doctorados y muchas publicaciones sobre este tema de hace ya algunas décadas. Y que ahora lo que está ocurriendo es que mucho de lo que está en ese mundo científico, que está mucho más avanzado, se está trasladando a la sociedad, se está trasladando a los negocios. Entonces, recién lo estamos viendo nosotros, pero en realidad estas muchas cosas ya existen tiempo atrás. En la educación hay esfuerzos también. Sabemos que en China, por ejemplo, existen robots de apoyo a la enseñanza. Existen chatbots personalizados, ahí hay publicaciones, donde el niñito le puede preguntar y el software le puede responder. ¿Por qué dice personalizado? Porque no todos aprendemos igual. ¿Ok? Hay quienes aprenden más leyendo, otros mirando, otros escuchando. Entonces, se toman unos test para saber cuál es el estilo de aprendizaje. Y entonces el software extrae el contenido, no de Internet, hay un montón de cosas, sino de lo que usa el colegio, del material que se requiere, que enseña el profesor. Y entonces él adapta el contenido de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que pide el alumno, de acuerdo al perfil que tiene el estudiante y le responde adecuadamente. Eso hace ChatGPT, todavía no lo hace, pero ya existen estos tipos de cosas mucho antes. ¿Ok? O sea, hay muchos sistemas hechos que gradualmente van a pasar a la sociedad y a las organizaciones, a las empresas. Ok. Interesante, totalmente, un tutor individualizado por alumno. Eso es, creo que un boom. Eso es necesario en el Perú porque nosotros tenemos los tutores, solo hacen tutoría a los alumnos en riesgo. Y el que no tiene riesgo, que también tiene dudas, y va a su casa y su mamá y su papá no lo puede responder, no lo puede ayudar, ¿no? Además, yo tengo que darme 2 horas en colegio para la tutoría, pero si estoy cansado y quisiera una tutoría a las 6 de la tarde, en la noche, no tengo al tutor. El tutor inteligente sí es necesario. Yo presenté tiempo atrás al gobierno regional no de Lima, pero he presentado esto a varios colegios y también autoridades. Hubo el interés, pero en la práctica no se implementó. Pero tenemos chatbots hechos aquí en Perú eh, que extraen contenidos y adaptan contenidos y adaptan de acuerdo al perfil del estudiante. O sea, esos tipos de cosas son importantes para la educación y eso ya está comprobado. Hemos probado en un colegio de Estado de que solo el chatbot, en un curso lo hemos probado, ha incrementado la nota en 30%. O sea, el grupo de alumnos que tuvo el chatbot y el grupo que no tuvo el chatbot eran dos grupos de alumnos con notas similares, etcétera, pero que tuvo el chatbot tuvo 30% más nota que el que no tuvo. ¿No? Impacta incluso en el aprendizaje. Claro. Wow. Lo único que me quedaría sería aplaudir, de verdad.
Hay tanto por hablar, tanto por decir, que ya tendremos más oportunidades, como contigo, David, de difundir más este conocimiento, la importancia de los estudios de investigación artificial ya no es un futuro, es una realidad. Y creo que debemos todos y cada uno de nosotros, refiriéndonos a la humanidad en sí, tener conocimiento de ello. Para eso estamos. Muchísimas gracias, David, por tu participación y ha sido verdadero placer de tenerte entre nosotros. Bien, muchas gracias. Gracias, Lola. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto es una maravilla. Hay que seguir adelante. No nos podemos quedar. Para eso estamos aquí. Continuemos difundiendo el conocimiento. Gracias a sus apoyos, a sus colaboraciones, podemos continuar. Los esperamos. Hasta pronto.